Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Soy una buena persona. Smusuke, debes ser una buena persona. No quiero verte en el infierno. En la puerta principal de la Academia Shino, Naraku Sora miró al chico de cabello castaño frente a él y habló con seria gravedad. Naraku, si tu comprensión de una buena persona se basa en ti mismo como estándar, entonces probablemente nos resultará muy difícil volver a encontrarnos en esta vida. Un rastro de impotencia apareció en el rostro del chico de cabello castaño. Estaban a punto de graduarse y unirse a los escuadrones, pero este tipo seguía pareciendo poco fiable. Temía que Naraku no durara ni unos días antes de convertirse en la supuesta carne de cañón. Naraku Sora era uno de sus pocos amigos cercanos en la academia. Realmente no soportaba verlo morir joven, así que le pareció necesario ofrecerle consejos detallados. La gran prisión subterránea central no es como el GOTY 13. El nivel de peligrosidad allí es altísimo. Una vez allí, no puedes actuar con la misma imprudencia que en la academia. Incluso ahora, Aizen no podía comprenderlo. Cuando Naraku Sora se convirtió en estudiante, ya poseía la fuerza de un miembro normal del escuadrón, y pocos estudiantes podían compararse. Al graduarse, apenas había alcanzado el nivel de oficial. Aunque aún había una diferencia con Aizen, se consideraban muy poco común. Sin embargo, un Soul Reaper con un futuro tan brillante decidió no convertirse en miembro del GOTY 13, sino que dio la vuelta y se arrojó al abrazo de la gran prisión subterránea central. Fue realmente desconcertante. Aizen le había preguntado a Naraku Sora sobre su razonamiento, pero el otro siempre decía cosas extrañas. Cosas como limpiar la suciedad de la sociedad de almas, o que la justicia del mundo necesitaba ser defendida. Al ver que el tipo no parecía estar bromeando, Aizen sintió que Naraku estaba incluso más enfermo que la propia sociedad de almas. Smusuke, quédate tranquilo. Conozco mis límites, respondió Naraku Sora con confianza. Como dice el dicho, si no entro yo al infierno, ¿quién lo hará? No hay lugar más adecuado para trabajar que la gran prisión subterránea central. En realidad, al igual que Aizen, él también tenía un secreto inconfesable. Hace unos años, Naraku Sora viajó a la sociedad de almas. Gracias al poder innato de su alma, logró convertirse en un nuevo estudiante de la Academia Shino. Pensó que su futuro sería un camino fácil. Aunque no pudiera competir con quienes usaban trampas, integrarse para conseguir un puesto como oficial o teniente haría que esta vida valiera la pena. Pero ¿quién habría imaginado que habría una desviación en la cronología? No era un momento que él conociera. Incluso el futuro gran jefe villano, Aizen, era simplemente un estudiante recién inscrito en la academia. Cuando se enteró de esta información, Naraku Sora casi se quemó en el acto y se convirtió en ceniza pálida. Con su pequeño talento, intimidar a otros estudiantes del mismo grado estaba bien, pero frente a Aizen, ni siquiera calificaba para ser un escudo de carne. Aunque este tipo actuaba de forma inofensiva para los humanos y los animales en días normales, luciendo como un estudiante modelo, Naraku Sora conocía su esencia mejor que nadie. Justo cuando estaba desesperado, su trampa llegó tarde. Sistema de justicia. Como dice el dicho, mi corazón y mis acciones son completamente transparentes. Todo lo que hago es justicia. Situado en un mundo donde se origina el pecado, necesitas combatir la conducta criminal y restaurar un universo brillante y claro para la sociedad de almas. En términos humanos, dependiendo del valor de la villanía, reprimir con éxito a un criminal le permite adquirir habilidades correspondientes de él. Como Zankensoki, conocimientos de cultivo, talentos especiales, fuerza del cuerpo espiritual, valores Reiyatsu, pero surgió un nuevo problema. Era un simple estudiante. ¿Dónde encontraría criminales y dónde los reprimiría? Para ello, Naraku Sora consultó específicamente al todopoderoso Aizen y finalmente llegó a una conclusión. El lugar más adecuado para que funcionara este truco era la gran prisión subterránea central del patio interior. Allí estaban detenidos todos los criminales más atroces desde la fundación de la Sociedad de Almas, incluidos pecadores del calibre de un capitán. Y debido a ciertas razones desconocidas, la pena de muerte rara vez apareció en la Sociedad de Almas. Incluso las fuerzas reaccionarias que asesinaron a los nobles solo fueron reprimidas en un cierto nivel de la prisión subterránea. Sin embargo, como las penas de prisión variaban en cientos o miles de años, no había mucha diferencia con la pena de muerte. Aunque los segadores de almas tenían una larga vida útil, esta estaba limitada a los fuertes.
La vida útil de un segador de almas común y corriente no era tan exagerada. La gran mayoría de los pecadores pasarían un tiempo largo y doloroso en la prisión subterránea hasta que sus vidas terminaran. Después de enterarse de esto, Naraku Sora se sintió decepcionado, pero al menos tenía algo por lo que luchar. En lugar de convertirse en un Soul Reaper en el GOTY 13, era mejor unirse directamente a la gran prisión subterránea central. Aunque reprimir a unos cuantos criminales atroces no sería suficiente para llevarlo a la cima de la vida, al menos le añadiría algo de poder para la autoconservación. Además, si recordaba correctamente, el Aizen de la obra original fue sentenciado a 20.000 años y posteriormente encarcelado en el 8º nivel de la prisión subterránea, Muken. Si él fuera el que reprimiera a Aizen, ¿qué tipo de habilidades poderosas podría extraer de él? Ahora era tiempo de fantasía. En realidad, no es que Naraku Sora no hubiera pensado en suprimir a Aizen de antemano, sino que la brecha en la fuerza marcial entre los dos lados era demasiado grande, y el Aizen actual simplemente no tenía ningún valor de villanía. Incluso si lo suprimieran, no podría extraer ninguna habilidad. No le quedó más remedio que rendirse. Además, Aizen era uno de los pocos amigos de Naraku Sora. Apuñalarlo por la espalda o algo así, era demasiado difícil para él. Ahora que se había graduado con éxito, era hora de dirigirse a la prisión subterránea y utilizar al máximo el poder de su truco. Naraku Sora estaba rebosante de confianza. Aizen miró al joven frente a él con una mirada tranquila, intentando ver un defecto en sus ojos. Sin embargo, en los ojos del otro solo había la más pura determinación, sin que ningún otro pensamiento los moviera. Al ver esta situación, Aizen tuvo que dejar de lado el pensamiento de persuadir y sonrió. Entiendo. En ese momento, el segador de almas encargado de recibir a los graduados llegó a la academia. Tras confirmar la lista, un segador de almas con un rostro común se acercó a ellos. A diferencia de los segadores de almas del GOTY 13, su Shiakushin negro llevaba el emblema perteneciente a la corte interior. Esta persona estaba aquí para recoger a Naraku Sora. Debería irme, Smusuke. Naraku Sora parecía un poco preocupado y enfatizó. Debes ser una buena persona. Aizen. Aunque tenía muy claro que ese tipo no sabía nada, escuchar esos consejos siempre le producía una inexplicable sensación de culpa. Fue como si sus secretos hubieran sido descubiertos. En lo que respecta a la organización de ciertos planes, sería mejor ser un poco más cauteloso. Bajo la insistencia del segador de almas de la corte interior, Naraku Sora hizo un gesto con la mano hacia Aizen y luego lo siguió, caminando hacia el interior del Seireitei. Al observar cómo su amigo cercano se alejaba, un rastro de melancolía casi imperceptible brilló en las profundidades de los ojos de Aizen. Los días de estudiante llenos de amistad y calidez fueron solo una parte insignificante de un largo viaje. La amistad intercambiada por una fachada disfrazada era en última instancia falsa y se rompería un día. Quizás cuando llegara ese momento no habría nadie más a su lado, ¿verdad? Dejando a un lado el último resto de emoción caótica, el chico de cabello castaño le sonrió al miembro del Escuadrón 5 que caminaba hacia él. Hola, soy Aizen Smusuke, comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. ¿Qué poder? La gran prisión subterránea central, situada no lejos del cuartel del Escuadrón 1, era una de las instituciones más importantes del Seireitei. Los segadores de almas aquí recibían órdenes directamente de Central 46, teniendo un estatus igual al del GOTY 13. La mayoría del personal fue transferido aquí desde otras organizaciones, como el Onmitsu Kidm, el Cuerpo Kidm o el propio GOTY 13. Era muy raro que alguien como Naraku Sora se convirtiera en carcelero inmediatamente después de graduarse. Por eso, cuando el joven vio al responsable de la prisión subterránea, se quedó paralizado en el lugar. Una hermosa mujer de piel pálida y rasgos exquisitos se sentaba con dignidad en la habitación. Su cabello negro, de longitud media, colgaba suavemente, adornado con intrincados accesorios dorados. Su temperamento único contrastaba marcadamente con el ambiente de la prisión subterránea. Un Soul Reaper de aspecto genérico habló respetuosamente. Señora guardiana, el novato ha llegado. Nombre: Naraku Sora. Calificaciones de graduación: excelente. Excelente. La mujer levantó la vista, enarcando sus finas cejas. Sus impecables ojos negros observaron al joven que tenía delante. La prisión central es diferente a otros lugares. Si quieres quedarte aquí, debes demostrar tu valía. Da la casualidad de que hoy se ha sentenciado a nuevos pecadores. Serás responsable de escoltarlos hasta sus celdas correspondientes.
Antes de que Narakusora pudiera siquiera abrir la boca, el Soul Reaper que lo custodiaba lo arrastró fuera de la habitación y hacia un callejón profundo y oscuro. Esa era la guardiana de la prisión central. Su estatus equivale al de una capitana del GOTEI 13. Antes de convertirse en la guardiana, fue capitana del Escuadrón 12. Señora Shutara Senjumaru. 1. La leyenda dice que ella puede ver a través del destino de una persona, así que nunca desobedezcas las órdenes de Lady Warden. Narakusora se quedó atónito por un momento antes de que una mirada de comprensión apareciera en su rostro. Con razón le resultaba familiar. Era una figura importante del futuro Escuadrón Cero. No esperaba que siguiera en el Seireitei, y mucho menos sirviendo como líder suprema de la prisión central. Sin embargo, estas cosas no tenían nada que ver con él. El trabajo que tenía por delante era la parte más crítica. Esperaba que su suposición anterior fuera correcta. Pronto, liderado por el segador de almas llamado Nishikawa, Narakusora vio los objetivos de su misión. 2 cuerpos enormes estaban firmemente sujetos con cadenas negras. Aterradoras máscaras de hueso blanco estaban incrustadas en sus rostros, con bocas que sonreían casi hasta las orejas y la saliva goteaba. Sus ojos carmesí estaban llenos de crueldad y codicia. No eran segadores de almas. Narakusora abrió mucho los ojos. Señaló a los pecadores en el espacio abierto, con expresión rígida. Mayor, ¿nuestra prisión central también tiene jurisdicción sobre esto? Nishikawa asintió con impotencia. Si fueran Oyous comunes, normalmente los purificarían en el acto, pero estos no son Oyous comunes, son adjuchas, chico. Narakusora frunció el ceño y se frotó la barbilla mientras caía en profundos pensamientos. Luego asintió. ¿Es demasiado tarde para abandonar la prisión central ahora? Nishikawa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Se ha vuelto loco este chico? ¿Acaso cree que la cafetería de la academia es una institución del patio interior, donde puedes entrar y salir a tu antojo? Demasiado tarde. Nishikawa negó con la cabeza y señaló a los 2 adjuchas no muy lejos. Si no completan la tarea de la señora guardiana, las consecuencias serán más aterradoras que la muerte. Después de luchar internamente por un corto tiempo, Narakusora decidió tomar la iniciativa. Aunque su nivel actual no era suficiente para manejar a los adjuchas, simplemente escoltarlos a sus celdas correspondientes no debería ser un problema. Después de todo, se había entrenado en la Academia de Artes Espirituales durante varios años. Así, bajo la mirada atónita de Nishikawa, Narakusora comenzó a murmurar en voz baja mientras caminaba hacia adjuchas encadenado. Si uno estuviera lo suficientemente cerca para escuchar, podría distinguir vagamente algunos encantamientos icónicos de Kidm. Cuanto más se acercaba, más sentía la aterradora opresión que irradiaban los adjuchas. Las cadenas negras solo restringían su movimiento y una parte de su reiatsu. Menos grande siempre había albergado una gran rencor hacia los segadores de almas. Cada vez que uno se acercaba, estos 2 corpulentos liberaban sin reservas toda su presión espiritual. El aire pareció volverse viscoso y la respiración de Narakusora se volvió cada vez más difícil. Sentía como si una piedra pesada le bloqueara el pecho. Cada paso fue una lucha. Obligado por las circunstancias, Narakusora apretó los dientes con un sonido que haría rechinar los dientes, condensando rápidamente el reiatsu dentro de su cuerpo. Explosión. Bajo el choque de poderosas presiones, la sensación opresiva disminuyó inmediatamente a más de la mitad y sus pasos se hicieron mucho más ligeros. Al ver esta escena, incluso los ojos de los adjuchas brillaron con un destello de sorpresa. Muchos segadores de almas habían pasado por allí en los últimos días, pero aparte de esa hermosa mujer que casi les quitó la vida con un solo golpe de palma, el resto eran basura. Y ni hablar de resistirse a su reiatsu, la mayoría de los segadores de almas estarían demasiado asustados para siquiera acercarse después de hacer contacto visual accidentalmente. ¿Cuándo llegó a la cárcel central alguien con tantas agallas? ¿Podría ser que un Soul Reaper que había estado en una misión hubiera regresado? Mientras los adjuchas todavía estaban en shock, el joven ya estaba parado frente a ellos. En medio del estallido de reiatsu viscoso y entrelazado, Narakusora colocó su mano sobre las cadenas negras. Sonrió ante aquellas horribles máscaras de hueso, revelando sus dientes blancos. Bakud Monce. Tsuzuri Raiden. 1. Cuando terminó el cántico del hechizo final, un brillante rayo dorado surgió salvajemente de sus palmas, extendiéndose instantáneamente a través de las cadenas y corriendo hacia los cuerpos de los adjuchas. Al momento siguiente, los rugidos cargados de dolor agonizante eran ensordecedores. Las cadenas que ataban a los menos resonaron con fuerza.
Sus ojos rojos sangre miraban fijamente al joven frente a ellos, intentando desahogar su ira interior con la mirada. Después de darles una pequeña respuesta, Naraku Sora giró la cabeza para mirar hacia atrás y gritó. Mayor, ¿en qué nivel del infierno deberían estar encerrados estos dos tipos? Nishikawa se quedó estupefacto ante la serie de acciones de Naraku Sora. Aunque sabía que este chico era un graduado destacado de la Academia de Artes Espirituales y tenía, como mínimo, el nivel de un oficial de rango medio, él también lo era, ¿no? Sin embargo, al enfrentarse a estos dos feroces adjuchas, incluso un guardia de prisión curtido en la batalla como Nishikawa no pudo evitar sentir miedo. Pero este chico parecía desconocer el significado del miedo. No solo atacó directamente a través de su Reiatsu, sino que incluso los golpeó con un hechizo supresor al acercarse. Nivel 1. El infierno de la repetición. Nishikawa volvió a la realidad y respondió apresuradamente. Tan pronto como las palabras cayeron, Naraku Sora tiró de las cadenas, permitiendo que el Reiatsu del menos rugiera a su alrededor, y caminó firmemente hacia la prisión subterránea. El resto del proceso fue sencillo. Siguió recto por el amplio pasillo y encontró celdas vacías en el infierno de la repetición. Abre la puerta de la celda, arroja el menos dentro, cierra la puerta de la celda. Tras terminar todo esto, una voz resonó repentinamente en el oído de Naraku Sora. El aire se onduló como el agua, y una pantalla negra flotó ante sus ojos. Se suprimió con éxito al pecador adjuchas. Valor de pecado. 777. Participación. 5%. Tu Reiatsu ha aumentado. Nivel de poder espiritual actual. 12. Tu Akuda ha aumentado. Has obtenido el poder hueco. Naraku Sora, que acababa de sumergirse en la alegría de su fuerza mejorada, de repente abrió los ojos y su expresión se congeló instantáneamente. Esperar. ¿Qué poder? Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 3. Naraku tiene madera de capitán. Antes de que Naraku Sora pudiera reaccionar, un Reiatsu tiránico y brutal inundó su interior. De repente, una fuerte opresión se extendió y se expandió, un calor abrasador e inconcebible ardía desde lo más profundo de su alma. Era como si todo su ser estuviera a punto de convertirse en un sol abrasador. Aunque el poder del Oyou no era grande en cantidad, surgió y surgió, aplastando el Reiatsu que bloqueaba su camino como maleza seca y madera podrida, y luego, de una manera completamente irrazonable y tiránica, fusionado. Una opresión invisible y tiránica pasó al galope, arrasando casi la mitad del infierno Nkatsu. Una onda de choque visible explotó desde el cuerpo de Naraku Sora, enviando instantáneamente a Nishikawa, que estaba a su lado. Las réplicas impactaron en las paredes y puertas de las celdas cercanas, provocando un fuerte estruendo. Innumerables miradas atónitas se asomaron desde las celdas y se posaron en el chico cuya expresión estaba retorcida. Nishikawa se levantó del suelo tambaleándose, apoyándose en la pared. Miró a Naraku Sora con el rostro pálido y estupefacto. Aunque no entendía exactamente lo que había sucedido, comparado con antes, el Reiatsu de este chico parecía haber saltado a otro nivel. ¿Así es como luce un genio legendario? Sin embargo, ¿no es el aura de este Reiatsu un poco anormal? Parecía un poco más caótico que un Reiatsu de Soul Reaper normal. Al mismo tiempo, en el interior de la oficina del director del penal, una imagen formada por Kid se exhibió sobre la mesa. Shutara Senjumaru observaba con gran interés. Tiránico, vibrante, carmesí. En la imagen, Naraku Sora permanecía inmóvil, permitiendo que el Reiatsu, casi condensado en una sustancia sólida, se arremolinara sin control. Incluso suprimió el Reiatsu del menos grande en las células por un tiempo. Mira lo que ha encontrado esta señora. Las delgadas cejas de Shutara Senjumaru se levantaron y sus ojos negros estaban llenos de sorpresa. ¿Ingirió Reiatsu Eco mientras estaba en contacto con los adjuchas, o es un individuo especial para empezar? Hasta donde sabe esta señora, aún no debería haber nadie en la sociedad de almas que pueda fusionar dos poderes completamente opuestos. Aunque nadie más lo haya descubierto, yo lo reclamaré primero. Si eres lento, pierdes. Muchacho, ¿eres de esta señora? La conmoción en el infierno Nkatsu atrajo a muchos carceleros segadores de almas. Afortunadamente, Nishikawa sabía manejar estas situaciones con gran habilidad. Con solo unas pocas palabras, dirigió la causa del disturbio hacia la idea de un motín en menores grande. Cuando escucharon que Naraku Sora, quien acababa de graduarse, fue capaz de escoltar a dos adjuchas sin ayuda de nadie, los segadores de almas cercanos inmediatamente sintieron un profundo respeto.
No es de extrañar que pudiera entrar en la prisión central como excepción. Era un genio entre los estudiantes de la academia. Aunque no faltaban segadores de almas de élite de varios escuadrones entre los carceleros, en comparación con Naraku Sora, que poseía la fuerza de un oficial sentado a una edad tan joven, todavía estaban muy atrás. Es más, esto fue solo el comienzo. A juzgar por el potencial mostrado por el chico frente a ellos, en un futuro cercano, definitivamente se convertiría en un pez gordo en la prisión central e incluso en la sociedad de almas. Tiene madera de capitán. Bajo las miradas de admiración de los segadores de almas, Naraku Sora apretó los dientes y calmó el último rastro del reiatsu alborotado, haciéndose ver mucho más normal. Por primera vez se suprimía a un prisionero y tenían que ocurrir problemas tan inesperados. Nadie le dijo que sacaría poder hueco de un adjuchas. Si no fuera por el hecho de que solo era responsable de la escolta y su participación era baja, si hubiera habido un poco más de poder Oyou, Naraku Sora inevitablemente se habría oyoificado allí mismo y habría quedado expuesto en el acto. En ese momento, el recién nombrado Soul Reaper Naraku Sora habría cometido un tabú y habría sido abofeteado por el director de la prisión, sin posibilidad alguna de ser reconstruido. Por cierto, la conmoción de ahora no debería haber atraído la atención de Shutara Senjumaru, ¿verdad? Al pensar en esto, Naraku Sora de repente se sintió un poco culpable. Hasta donde él sabía, Shutara Senjumaru había obtenido las calificaciones para ser promovida al Escuadrón Cero precisamente porque desarrolló el Shyakushin. Para investigadores de alto nivel como ese, si ella viera la escena de ahora, definitivamente sería capaz de analizar el reiatsu perteneciente a un Oyou dentro de ella. En ese momento ni 100 bocas podrían explicarlo con claridad. Justo cuando Naraku Sora se regocijaba, Nishikawa ya había corrido a su lado en 3 pasos y preguntó con una expresión ligeramente emocionada. Naraku, tú solo, antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por Naraku Sora. Fue una casualidad. Bajo la supresión de los adjuchas, desenterré un mayor potencial y mi reiatsu logró un gran avance. Al escuchar esto, Nishikawa inmediatamente reveló una expresión que decía como se esperaba. Aunque era un poco exagerado, en general tenía sentido y era similar a su propia suposición. Por supuesto, los genios siempre son diferentes de las masas. Abriéndose paso simplemente escoltando casualmente a 2 adjuchas, este chico tiene un futuro prometedor. Pensando en esto, Nishikawa dijo: Naraku, debes tener cuidado ahora. ¿Cuidado de qué? Los señores de Central 46. Hablando de esto, Nishikawa dejó de sonreír y la expresión de su rostro se volvió unos grados más seria. Los profesores de la Academia de Artes Espirituales deberían haberte dicho que Central 46 es el órgano judicial más alto de la Sociedad de Almas. Independientemente de si un segador de almas comete un crimen en la Sociedad de Almas o en el mundo de los vivos, será juzgado por ellos. Pero lo que voy a decir es algo que los profesores de la Academia jamás mencionarían. En la superficie, Central 46 consta de 40 sabios y 6 jueces, pero en realidad, detrás de ellos están las 46 antiguas familias nobles de la Sociedad de Almas. Naraku Sora levantó las cejas, revelando una mirada de sorpresa. Nishikawa hizo una pausa, bajó la voz y continuó. Las 46 familias no son un monolito. También hay luchas entre ellas. Como todos saben, la prisión central es una institución que depende directamente de la Central 46. Como subordinados, si nos descuidamos un poco, podríamos vernos envueltos en las batallas entre esos peces gordos. Cuando llegue ese momento, dependerá enteramente del destino que seamos aplastados o elevemos el vuelo. Después de todo, Nishikawa negó con la cabeza y no dijo nada más. En la Sociedad de Almas, las consecuencias de discutir política casualmente no eran tan simples como ser invitado a tomar el té. Un momento de descuido podía acarrear una pena de prisión de decenas o cientos de años. En casos más graves, ser ejecutado en el acto no era imposible. Naraku Sora asintió, aceptando la amabilidad de este mayor, Nishikawa, con compostura. Sin embargo, en lugar de preocuparse por las crisis que pudieran ocurrir en el futuro, era mejor centrarse primero en reprimir a los prisioneros. Solo una participación del 5% en la supresión de un Oyou criminal le había beneficiado mucho. Si participara plenamente la cosecha sería inimaginable. Mientras el poder del hueco se fusionaba por completo, Naraku Sora sintió con atención los cambios en su cuerpo. Un poder abundante recorría sus extremidades y huesos. Vigoroso. Tiránico. Fuerte. Aunque el aumento de Reiatsu no fue demasiado exagerado, su cuerpo espiritual claramente había sido amplificado.
O más bien, bajo la catálisis del poder Ollou, había obtenido un rasgo de un Ollou. Por ejemplo, hierro. Nunca había habido un comienzo tan maravilloso. Como ya se había convertido en carcelero, tuvo que hacer buen uso de su condición. Al pensar en esto, un destello de calor recorrió los ojos de Naraku Sora. Giró la cabeza para mirar a Nishikawa y preguntó con rostro impaciente. Mayor, ¿hay algún pecador no confinado o menos grande en la prisión central en este momento? Comentario 1. Votar. Capítulo 4. Bajo la apariencia del Gotei, Nishikawa quedó atónito ante las palabras de Naraku Sora. Era la primera vez que escuchaba una petición así. Normalmente, cuando otros se encontraban en situaciones similares, la evitaban como la peste. Sin embargo, este niño quería asumir toda la responsabilidad con una mirada de emoción en su rostro. Su cerebro fue impactado por Reiatsu. Nishikawa miró al joven que tenía delante con una expresión extraña, preguntándose si debería llevarlo al cuartel del Escuadrón 4 para un chequeo. Sin embargo, al ver lo enérgico que parecía, no parecía que hubiera nada malo con él. Como hombre honesto, Nishikawa pensó por un momento y dijo con seriedad. Recientemente, además de esos dos adjuchas, efectivamente fue traído un grupo de rebeldes. Usaron falsamente el nombre del Gotei para llevar a cabo masacres, actuando imprudentemente en el Rukongai, e incluso mataron a segadores de almas del Escuadrón 11 que fueron a patrullar. Naraku Sora frunció el ceño. ¿Por qué le sonaba tan familiar, como si ya lo hubiera oído antes? Al final, fue el señor Gokuyu quien guió a los segadores de almas al Rukongai para arrestarlos a todos. Hablando de esto, Nishikawa de repente pensó en algo y agregó. Gokuyu es equivalente al vicedirector de nuestra prisión Shino, con autoridad solo superada por el señor Yutara. Sin embargo, de repente bajó la voz, comprobando su entorno antes de continuar explicando. Comparado con la personalidad del señor Yutara, se puede decir que el señor Gokuyu es bastante peligroso. Será mejor que reces para que no te convierta en el objetivo. Naraku Sora reveló una mirada confusa. Lo entenderás más tarde. Nishikawa se ajustó la zampakudma a la cintura y le indicó. Ya que te ofreciste, ven conmigo. Es una buena oportunidad para conocer el proceso de detención específico de la prisión de Shino. Los dos caminaron por el pasillo, abandonando temporalmente el infierno revivificador. Aprovechando este hueco, Naraku Sora centró su atención en el panel del sistema. Después de completar con éxito su primera supresión, todas sus habilidades habían mejorado, mucho más rápido que cuando estudiaba en la academia. Nombre. Naraku Sora Reiatsu. Grado 12 Kendo. LV24 Akuda. LV26 Paso rápido. LV22 Kido. LV25 Poder hueco. 2%. A juzgar únicamente por el panel, sus diversas estadísticas estaban bastante equilibradas y su Reiatsu apenas había tocado el umbral de un oficial sentado de alto rango. Lo único que le dio dolor de muelas a Naraku Sora fue ese poder hueco. Aunque era un mísero 2%, fue suficiente para provocar un cambio cualitativo en su poder de combate hasta cierto punto. Después de todo, en este mundo, los híbridos eran los reyes. Cuanto más mezclados estuvieran, más fuerte eran. Lo único que le preocupaba era si se volvería hueco en el acto y perdería por completo su identidad como Soul Reaper si el Ollou Power alcanzaba el 100%. Pero estas no eran cosas que un pequeño carcelero como él debería estar considerando en ese momento. En lugar de angustiarme por esto, podría pensar en cómo ir al muelle y comprar unas papas fritas. Justo cuando Naraku Sora intentaba pensar, Nishikawa lo condujo a un lugar llamado sala de detención. Esta es la sala de detención, generalmente utilizada para retener temporalmente a aquellos pecadores que aún no han sido sentenciados. Nishikawa señaló las jaulas en la espaciosa habitación y explicó. Por supuesto, monstruos como los grandes huecos no son algo con lo que podamos lidiar. Normalmente Lord Yutara se encarga personalmente de ellos. Estos rebeldes fueron condenados a penas de entre 300 y 500 años de prisión en el infierno de la cuerda negra por delitos como atacar a los segadores de almas del Gotei y causar el caos en el Rukongai. También fueron despojados de más de la mitad de su poder espiritual. En cuanto a si podrán durar hasta el final de su condena, eso es algo que no se sabe. Aunque sonaba cruel, la expresión de Nishikawa permaneció inusualmente pacífica de principio a fin, como si estuviera planteando un asunto trivial. Habiendo sido carcelero por tanto tiempo, había visto todo tipo de pecadores. Esa pequeña pizca de simpatía había quedado reducida a polvo hace tiempo bajo las ruedas del tiempo. Naraku Sora descubrió un punto ciego. ¿Despojados de la mitad de su poder espiritual?
Nishikawa asintió, caminó directamente hacia uno de los pecadores y sacó el Zanpakuin de su cintura. El grito claro de la espada atrajo instantáneamente la atención de todos. Observa con atención y aprende bien, dijo Nishikawa con voz profunda. En el futuro, también serás responsable de despojar a los pecadores de su poder espiritual. Si no controlas bien el grado, serás castigado por el señor Yutara. Sostuvo la empuñadura con un agarre inverso y la clavó directamente en el abdomen del pecador. Acompañado por una oleada de Reiatsu, un carácter particularmente llamativo para Sello apareció en la posición correspondiente. El Akusui, sueño del alma, como fuente de generación de poder espiritual de un segador de almas, solo necesita ser sellado con Kin para despojarlo de su poder espiritual. Si es destruido, el segador de almas perderá gradualmente su poder espiritual y se convertirá completamente en un alma sin ningún poder. A esto corresponde el Saketsu, enlace en cadena, que actúa como un potenciador del poder espiritual. Mientras hablaba, Nishikawa asestó otro golpe con la empuñadura, golpeando el centro del pecho del pecador. Con el Saketsu sellado, no le quedará ni una pizca de poder espiritual. Sin embargo, los sellos Kin tienen un límite de tiempo, por lo que deben reforzarse con frecuencia. Si se descuidan, podrían provocar un desastre. Naraku Sora frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no destruir directamente estos dos lugares? Al escuchar esto, Nishikawa le lanzó al joven una mirada preocupada. Niño, no creerás que la prisión de Shino les permitirá venir aquí de vacaciones, ¿verdad? Debes tener en cuenta que, desde el primer nivel hasta el octavo, hay diferentes grados de castigo. Si perdieran por completo sus poderes de segador de almas, no tardarían en morir por dentro. El rebelde Sulreaper, despojado de su poder, se arrodilló en el suelo, mirando horriblemente al hombre frente a él. Si las miradas mataran, Nishikawa habría muerto cientos de veces. Perro corredor de la Central 46, Bakuumuno. Sai. Antes de que las maldiciones sin sentido pudieran terminar, Nishikawa selló hábilmente su boca. Obviamente, ya estaba acostumbrado a las reacciones de este grupo. Naraku Sora parecía pensativo. Está bien, ya que quieres tomar el control, serás responsable de escoltarlos. Nishikawa envainó su espada y dio una palmada. Deja el aprendizaje del sellado Kin para más tarde. Empieza con este primero. Señaló al pecador arrodillado a sus pies. Naraku Sora tampoco desperdició palabras. Caminó directo y lanzó un camino de atadura 4, la luz roja similar a una cuerda ató firmemente al pecador. Luego, bajo la mirada de la multitud, arrastró la cuerda y salió de la sala de detención. Bajó por el pasillo y pasó por el infierno revivificador. Solo cuando los lamentos y las maldiciones llegaron a sus oídos, el infierno de la cuerda negra apareció formalmente a la vista. En este infierno, los carceleros usaban cuerdas de hierro candente para atar los cuerpos de los pecadores, aserrándolos o cortándolos. La escena era cruel hasta el extremo, como un verdadero infierno. El pecador, que originalmente tenía un rostro feroz, abrió los ojos como platos al ver esta escena. Le temblaban las piernas y su cuerpo no podía evitar desplomarse. Interpretó perfectamente lo que significaba ser un montón de barro. Naraku Sora también estaba un poco desacostumbrado a la escena que tenía ante sí. Recogió al pecador que tenía a su lado y se apresuró a meterlo en una celda vacía. Una pantalla de luz negra apareció en el momento justo. El pecador Moritani Jushichiro fue reprimido con éxito. Valor de pecado. 111. Participación. 5%. Al mirar el texto de arriba, la expresión de Naraku Sora se calmó instantáneamente. Comentario 1. Comentario votar capítulo 5. Este sabor es realmente agradable. Dado que existía un valor del pecado, significaba que el encarcelado Moritani Jushichiro merecía su castigo. Y a juzgar por los números, este tipo probablemente era un gran problema. Era bien sabido que las especies del gran hueco necesitaban devorarse entre sí para completar su evolución. Cada Hylian se formó mediante la agregación de cientos o miles de huecos comunes. Para convertirse en adjuchas, uno necesitaba devorar a otras Hylians. Los dos adjuchas que acababan de ser reprimidos en el infierno revivificador solo tenían un valor de pecado de 777, sin embargo, este Moritani Jushichiro era equivalente a una séptima parte de un adjuchas. Uno podría imaginarse el alcance de su crueldad. Tu Reiatsu ha aumentado. Tu Kendo ha aumentado, actualmente es LV25. El leve aumento en Reiatsu fue mejor que nada, pero obtuvo algunos conocimientos únicos con respecto al Kendo.
Un aluvión de recuerdos que involucraban blandir una espada bajo la luz de la luna invadieron su mente, haciendo que los ojos de Naraku Sora brillaran más. Al igual que la mejora en Akuda anterior, este no fue un método forzado que fomentara el crecimiento mediante una prisa contraproducente. En cambio, permitió que su cuerpo se adaptara rápidamente al proceso de cultivo, volviéndose gradualmente más fuerte. Después de probar la dulzura de estos beneficios, Naraku Sora saludó a los demás carceleros y luego corrió sin parar a la celda de detención para continuar transportando a los rebeldes. Al ver al recién llegado con aspecto incansable, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro honesto de Nishikawa. En el pasado, nadie estaba dispuesto a realizar ese duro trabajo, pero ahora había un caballo de batalla con energía nuclear dispuesto a trabajar horas extras. Finalmente pudo tomar un descanso. El sabor de relajarse fue realmente agradable. Naraku Sora recogió a otro Shinigami rebelde cuyo poder espiritual había sido sellado y caminó felizmente hacia el subsuelo, justo cuando captó la mirada de admiración de Nishikawa. Entonces le sonrió. Este mayor Nishikawa es realmente una buena persona. Me siento tan tranquilo al dejar que un novato transporte a criminales tan atroces. No puedo fallarle de ninguna manera a esta confianza ganada con tanto esfuerzo. Los dos intercambiaron miradas y ambos mostraron una sonrisa cómplice. Aunque transportar criminales no requería mucha debilidad técnica, el proceso implicaba bastante ir y venir, ya que el infierno estaba ubicado bajo tierra. Afortunadamente, Naraku Sora lo disfrutó. Tu Akuda ha aumentado, nivel actual LV27. Tu comprensión de Hado ha aumentado, dominas perfectamente Hado 31. Shakao. Tu comprensión de Bakudo ha aumentado, aprendió con éxito Bakudo 39. En Kosen. Tu comprensión de Flash Step ha aumentado, nivel actual LV23. Tu comprensión del Kendo ha aumentado, nivel actual LV26. Tu Reiatsu ha aumentado, tu nivel de poder espiritual actual es 11. Tu tolerancia al alcohol ha aumentado. Parecía que algo extraño se había mezclado allí. Además del Zankensoki y Reiatsu básicos, ¿podría también extraer ciertos rasgos únicos de los criminales? Naraku Sora miró las indicaciones dadas por el sistema, perdido en sus pensamientos. Sin embargo, las comisuras de su boca pronto no pudieron evitar levantarse, como si pudiera ver la cima de su vida justo ante sus ojos. Aunque los beneficios aportados por un solo rebelde eran limitados, se acumularían con el tiempo. Además, cada uno de ellos estaba al nivel de un Shinigami de élite o incluso de un oficial sentado, junto con un valor de pecado relativamente alto. En general, la mejora de Naraku Sora fue bastante considerable. Estaba casi a punto de alcanzar su arduo entrenamiento en la Academia de Artes Espirituales. Si antes ni siquiera tenía la habilidad para bloquear la espada de Aizen, Naraku Sora ahora podía declarar con orgullo: el poder del único dedo de Sousuke no es nada especial. El futuro es prometedor, realmente prometedor. Si esta tendencia continúa, y ni hablar de la gran prisión subterránea central, incluso el puesto de alcaide sería suyo. Ahora era el momento de las fantasías. Con un humor alegre, Naraku Sora tarareó levemente mientras regresaba a la superficie, preparándose para hacerle algunas preguntas al mayor Nishikawa. Por ejemplo, ¿cuándo sería entregado el siguiente grupo de criminales? O si los carceleros podrían salir a arrestar a quienes violaran la justicia. Si los rendimientos de una participación del 5% fueran tan exagerados, ¿no lo enviaría al cielo el 100%? La superestructura de la gran prisión subterránea central no era muy diferente de los cuarteles del Gotei 13. De hecho, era ligeramente más lujosa. Después de todo, suprimió a todos los pecadores desde la fundación del Seireitei allá abajo. Si algo saliera mal aquí, no sería diferente si Yamamoto Genryusai Shigekuni liberara instantáneamente su Bankai dentro del Seireitei. Quizás sería aún más severo. Sin embargo, según Nishikawa, las fugas de prisión habían ocurrido más de una vez, y sin excepción, involucraron a las familias nobles correspondientes a Central 46. Por lo tanto, trabajar como carcelero en la prisión central era realmente una tarea de alto riesgo. Era incluso más peligroso que ser un Shinigami en el Gotei 13. Naraku, justo te estaba buscando. Antes de que pudiera adentrarse mucho en el cuartel, Naraku Sora vio a Nishikawa caminando hacia él. Mayor Nishikawa, también tengo algunas preguntas que quería hacerle. Pregunté en el camino. ¿A dónde vamos? Shutara-sama quiere verte. Interrogación de cierre. Naraku Sora lentamente escribió mentalmente un signo de interrogación. ¿Lo atraparon? ¿Por qué esa mujer querría verlo sin ningún motivo?
Al considerar la identidad de Shutara Senjumaru, Naraku Sora inmediatamente se puso alerta. Tal vez viendo su confusión, Nishikawa explicó casualmente. Podría ser por tu actuación al transportar a esos dos adjuchas, ¿verdad? En realidad, la prisión central no ha tenido un novato con tanto potencial como tú en mucho tiempo. Lord Warden aprecia el talento. Tal vez podría ascenderte directamente a carcelero jefe. Un carcelero jefe era equivalente a un oficial sentado. Con la fuerza actual de Naraku Sora, estaba más que calificado. Aunque eso fue lo que dijo, su complejo de persecución de transmigrante se encendió, haciéndolo sentir cada vez más incómodo. No fue difícil notar por sus palabras que el honesto Nishikawa estaba genuinamente feliz por Naraku Sora. Vamos, no hagas esperar demasiado a Lord Warden. Como las cosas habían llegado a este punto, tuvo que tomar la decisión y marcharse. Los dos caminaron uno tras otro hacia el centro del cuartel. Había poca gente en el camino, ya que la mayoría de los carceleros estaban ejecutando castigos en el infierno. Así que parecía un poco desierto aquí. Incluso si alguien pasaba, solo se inclinaría respetuosamente ante Nishikawa antes de apresurarse a irse. El ambiente general era bastante solemne. Los dos llegaron a una espaciosa casa de madera. La puerta se abrió, revelando a una elegante mujer de piel pálida sentada en el centro, con una leve y ambigua sonrisa en los ojos. Mirarla hizo que Naraku Sora se sintiera un poco asustado por dentro. Ante esos ojos, tenía la ilusión de que hasta su ropa interior era visible. Naraku Sora, tu actuación anterior fue buena. Dado que tu fuerza también está a la altura, a partir de ahora serás el 10º puesto de la prisión central. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Shutara Senjumaru. Además, deja los asuntos del infierno para otros. Quédate en el cuartel y ayuda a esta señora con el papeleo. Al escuchar esto, la expresión de Naraku Sora inmediatamente se torció unos grados mientras decía con dificultad. Señor guardián, en realidad mi rendimiento fue bastante mediocre. Casi no pude soportarlo. ¿Podría dejarme seguir perfeccionándome en los niveles inferiores por un tiempo? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Nishikawa se abrieron de par en par. La última persona que desobedeció la orden de Shutara-sama parecía haberse suicidado al ser apuñalado 38 veces por la espalda, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas tiene este niño para atreverse a hablar así? Shutara-sama, Narakuel, Nishikawa intentó salvar una nueva vida joven. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, vio una escena que lo hizo dudar de la vida misma. Shutara Senjumaru dio unos pasos para llegar frente a Naraku Sora. Extendió un dedo delgado y pellizcó su rostro, contorsionado por la terquedad. Se inclinó hacia el oído del niño, con su suave aliento cerca, susurrando en voz baja que llevaba un toque de elegante fragancia. Mocoso, ¿no lo vas a reconsiderar? Comentario 1. Votar. Capítulo 6. Watson, ha encontrado el punto clave. Naraku Sora se quedó paralizado, con la mirada perdida en el rostro impecable a centímetros del suyo. Su mente se quedó en blanco por un instante. Habiendo estado en este mundo por tanto tiempo, esta era la primera vez que había estado tan cerca de una mujer que se sentía tan desconocida pero de alguna manera familiar. Especialmente porque era tan hermosa. Sus mejillas perfectas parecían agotar toda la magnificencia del mundo, poseyendo un encanto mezclado con solemnidad y ojos llenos de confianza. Una confianza que no admitía ninguna negativa. A un lado, Nishikawa estaba estupefacto. Estrictamente hablando, Shutara Senjumaru no había sido parte de la verdadera prisión central por tanto tiempo. Desde el momento en que se unió hasta ahora, esta guardiana de alto rango siempre había dado la impresión de ser una belleza fría como el hielo. Sería en su trabajo, sin sonreír. ¿Pero qué estaba viendo ahora? Shutara Senjumaru intentó repetidamente reclutar a una joven recién llegada que acababa de ser encarcelada, llegando incluso a rebajar su estatus como guardiana. En cierto sentido, esto podría considerarse seducción. ¿Era realmente tan grande la brecha entre las personas? Nishikawa miró atentamente al rígido Naraku Sora, luego intentó recordar con esfuerzo su propia apariencia en el pasado. Olvídalo, mejor no pienses en ello. La apariencia no prueba nada. En la sociedad de almas, hay que confiar en la fuerza. Espera, ¿este niño no parece ya tan fuerte como yo? Al recordar la actuación de Naraku Sora cuando escoltaba a los adjuchas anteriormente, Nishikawa se despertó de repente. Entonces, no importa cómo lo mire, soy inferior a un nuevo Soul Reaper que acaba de graduarse de la academia. ¿Es esta la razón por la que el señor Shutara lo mira de manera diferente?
Naraku no tuvo tiempo de prestar atención a Nishikawa, quien estaba dejando volar su imaginación. No podía entender lo que Shutara Senjumaru estaba tramando. ¿De verdad solo anhela mi cuerpo? Considerando que desconocía la personalidad de Shutara Senjumaru, Naraku Sora decidió que era mejor mantener la calma. Quedarse a su lado le parecía demasiado peligroso. Disculpas, Lord Guardián, pero no creo ser apto para trabajar en una oficina. Shutara Senjumaru arqueó ligeramente sus finas cejas. La diversión en sus ojos no desapareció mientras hablaba lentamente. ¿La razón? Rechazando una vez más la bondad del guardián, Nishikawa sintió que ya no podía ayudar a este chico. Era hora de preparar un asiento VIP en Mukenei. Para ser honesto, dijo Naraku Sora con cara seria, en realidad tenía otro propósito al unirme a la verdadera prisión central. Si solo fuera trabajo de escritorio, podría haberme unido al Gotei 13, al Cuerpo Kidmo e incluso al Onmitsu Kidmo. Pero esos lugares no pueden realizar mi ideal. Al observar la apariencia justa del joven frente a ella, un rastro de confusión cruzó el rostro de Shutara Senjumaru. ¿Ideal? Correcto, declaró Naraku Sora con voz potente. Para evitar la destrucción del Seireitei, para proteger la paz de la sociedad de almas, la lucha contra el crimen empieza por mí. Shutara Senjumaru guardó silencio. A juzgar por la mirada sincera en los ojos de Naraku Sora, no fue difícil decir que lo que acababa de decir venía del corazón. Sin embargo, esta era la primera vez que veía a alguien unirse a la verdadera prisión central para proteger a la sociedad de almas. Normalmente hablando, ¿no debería uno unirse al Gotei 13 para eso? Después de todo, la protección era su deber. La verdadera prisión central solo se encargaba de capturar personas. ¿Este niño está equivocado en algo? La mirada de Shutara Senjumaru se volvió algo compleja. Sin embargo, ella era obviamente diferente de cierto anciano pedante que solo sabía asar batatas. Como investigadora de alta tecnología profundamente involucrada en varios campos, si no pudiera aceptar cosas nuevas y mantenerse al día con los tiempos, otros la habrían eliminado hace cientos de años. Las comisuras de la boca de Senjumaru se levantaron mientras elogiaba. Muy bien, muy enérgico. En la verdadera prisión central faltan jóvenes llenos de empuje como tú. Sin embargo, Naraku Sora aguzó el oído. La sonrisa en el rostro de Shutara Senjumaru adquirió un tono burlón mientras preguntaba suavemente. ¿Sabes cómo suele tratar Central 46 a esos segadores de almas infectados con características Ollou? En el momento en que esas palabras cayeron, Naraku Sora se congeló instantáneamente. Se quedó mirando con asombro aquellos ojos sonrientes, su expresión se volvió extremadamente rígida. Por una fracción de segundo, Naraku Sora sintió que su cerebro colapsaba por completo, convirtiéndose en una hoja en blanco. Todos sus planes para actuar más adelante, su filosofía de pasar desapercibido, su mejor momento de vida, en ese momento, nada de eso importaba. Su secreto más guardado había quedado al descubierto en una sola frase. Simplemente no se atrevía a imaginar qué sucedería después. ¿Encerrado en el infierno de Muken? ¿O fue golpeado hasta las rodillas por ella y luego tratado estrictamente como un hueco? Mocoso, pareces sorprendido. Shutara Senjumaru tenía una expresión como si hubiera descubierto un juguete novedoso, su tono gentil estaba lleno de burlas no disimuladas. Esta vez, fue el pequeño Pony el que fue objeto de crueles jugueteos por parte del pesado carro. Deberías saberlo. A excepción del nivel más bajo, Mukenei, nada de lo que sucede en las otras 7 capas escapa a mi vista. Shutara Senjumaru usó el tono más relajado para decir palabras que adormecían el cuero cabelludo. Me gustó bastante tu actuación durante el transporte. Pero estoy un poco insatisfecho con tu boca llena de mentiras. Nishikawa parecía desconcertado, sin comprender en absoluto el significado de esas palabras. Por otro lado, Naraku Sora se fue calmando poco a poco y soltó una risa seca y torpe. Señor Shutara, lo he pensado detenidamente. La verdad es que el trabajo de oficina también es bastante agradable. Todos trabajamos por la estabilidad de la sociedad de almas. No hay distinción entre altos y bajos en el trabajo. Tuvo que admitir que estaba un poco en pánico cuando se reveló el secreto por primera vez. Después de todo, en la sociedad de almas, un segador de almas hoyoificado era una herejía cuya existencia no estaba permitida. Una vez descubierto, un viaje a la colina Smkyoku era inevitable. Naraku Sora no creía que su yo actual pudiera soportar al Kikun. Pero pensándolo mejor. Si Shutara Senjumaru fuera realmente del tipo que no podía tolerar un grano de arena en su ojo, debería haber actuado directamente en el momento en que expuso sus características de Ollou.
Pero no solo no lo hizo, sino que utilizó una actitud vaga y ambigua para probarlo y reclutarlo. Aunque no estaba muy seguro del objetivo de Shutara Senjumaru. A juzgar por la situación actual, todavía estaba muy a salvo. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Shutara Senjumaru mostró un poco más de satisfacción. Los hechos demostraron que nadie podía comportarse con demasiada calma cuando se mantenía un secreto sobre él. Además, este niño no era completamente estúpido. Podía escuchar la otra capa de significado contenida en sus palabras. Nunca fuerzo a los demás. No es nada forzado. Son palabras que salen del fondo de mi corazón, dijo Naraku Sora con un rostro lleno de rectitud. El intercambio tácito entre ambos dejó a Nishikawa confundido, completamente incapaz de entender lo que acababa de suceder. Pero al menos el resultado fue bueno. En ese caso, preséntese mañana en el laboratorio. Shutara Senjumaru dijo suavemente. Todavía tengo algunos asuntos que atender. ¿Laboratorio? Naraku Sora notó el punto ciego. Me están tratando como a un conejillo de indias. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. Votar. Capítulo 7. Solo soy un bruto, no tengo la sabiduría de Aizen. ¿De qué estaban hablando exactamente tú y Lady Shutara hace un momento? Al salir del cuartel del escuadrón, de camino a la prisión subterránea, Nishikawa miró a su colega más joven con sospecha. ¿No es obvio? Preguntó Naraku Sora. Nishikawa estaba confundido y completamente perdido. Naraku Sora actuó como si fuera algo natural. Esa mujer anhela mi cuerpo. Nishikawa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Aunque Nishikawa no podía entender en absoluto tal retórica, lo que dijo era la pura verdad. Se podría decir una cosa o dos por el hecho de que Shutara Senjumaru le dijo que se presentara en el laboratorio de investigación mañana. El poder del hueco extraído de la supresión de los adjuchas había logrado una fusión perfecta con él. ¿Cómo pudo Shutara Senjumaru, como científico, dejar de lado un material de investigación tan único? No es de extrañar que esta mujer no pudiera soportar deshacerse de él como si fuera un Ollou. Si realmente fuera eliminado, ¿dónde encontraría un Soul Reaper que pudiera controlar perfectamente el poder Ollou? Nishikawa meneó la cabeza, sin darle más vueltas al asunto. ¿Verdad o no? No importa si no quieres decirlo. Pero ya que Lady Shutara está involucrada, esos peces gordos no deberían usar ningún método deshonesto contra ti. De esta manera al menos evitarás muchos problemas. Los pensamientos del hombre honesto eran tan simples y sencillos como siempre. Naraku Sora asintió, profundamente de acuerdo. Dada la actitud de Shutara Senjumaru, no debería correr ningún peligro que ponga en peligro su vida a corto plazo. Sin embargo, una vez que esa mujer descubriera sus secretos, sería difícil decirlo. Al fin y al cabo, cuanto más bella es una mujer, más engañosa es. Dios sabe lo que hará una vez que lo haya devorado y lo haya limpiado por completo. Entonces, aprovechando este tiempo de seguridad duramente ganado, será mejor entrenar duro y esforzarse por ganar algo de fuerza para la autoconservación lo antes posible. Su fuerza actual no le daba a Naraku Sora ninguna sensación de seguridad. Mayor Nishikawa. ¿Ha habido algún evento de fuga de prisión o misiones para arrestar criminales en la prisión de Shino recientemente? Nishikawa estaba furioso. ¿Qué clase de lugar crees que es la prisión de Shino? ¿Crees que todos somos unos inútiles? ¿Cómo pudo ocurrir algo tan casual como una fuga de prisión y...? Antes de que terminara de hablar, una alarma estridente resonó instantáneamente en todo el cuartel de la brigada de la prisión. Alarma de emergencia. La voz urgente resonó. Intruso en la celda de detención, todos vengan a apoyarlo, por favor. Repite, alarma de emergencia. Celda de detención, los ojos de Nishikawa se abrieron y su rostro se llenó de asombro. ¿Lo gafé? ¿Se escapó de la prisión antes de que terminara de hablar? Naraku, tú y yo. Cuando Nishikawa recuperó el sentido y se preparó para llamar a Naraku Sora para ir a apoyarlo juntos, la figura a su lado había desaparecido. Al levantar la vista de nuevo, alguien ya estaba presionando su mano sobre la empuñadura de la espada en su cintura, corriendo hacia la celda de detención con el rostro lleno de emoción. Mayor Nishikawa, la justicia nunca debe llegar tarde. Yo seguiré adelante. En la calle vacía, el sonido persistente resonó. La espalda de Naraku Sora cruzó el tejado como un meteoro y desapareció al final de la línea de visión.
Nishikawa maldijo en voz baja y activó Flash Sted para seguirlo. Aunque no sabía cómo esos tipos mencionados en la alarma lograron hacerlo, la máxima prioridad ahora era ir a la celda de detención para recibir apoyo. Llegar un segundo tarde podría causar víctimas. La prisión de Shino ya tenía escasez de personal. Si hubiera muertes, la pérdida sería grande. Dentro de la celda de detención. Varios segadores de almas quedaron inconscientes y amontonados unos contra otros, completamente inconscientes. Junto a ellos, había cadenas negras esparcidas por el suelo. Una figura envuelta firmemente de la cabeza a los pies, con solo un par de ojos expuestos, estaba parada allí, mirando fríamente todo lo que tenía frente a él. Llegué un paso tarde. Pensar que los enviaron al infierno tan rápido. Normalmente, ¿no debería haber un proceso de interrogatorio? Maldita sea, ¿podría ser que este grupo de idiotas ni siquiera pudiera soportar la tortura más básica? La figura murmuró para sí misma, con los ojos llenos de conflicto. Entrar sin permiso en la celda ya es el precio final de esa mujer. Si voy al infierno, ni los ancianos podrán protegerme. Olvídalo. Espero que no hayan confesado demasiado. La figura respiró profundamente y se preparó para evacuar la celda de detención. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, un reiatsu tiránico y escalofriante llegó desde afuera. Inmediatamente después, ante la mirada atónita del intruso, la puerta intacta que estaba frente a ella fue destrozada por una espada, e innumerables escombros estallaron con un violento silbido. Escuchen, gente de adentro, han sido rodeados. Una voz salvaje y arrogante resonó, seguida por una figura que sostenía una espada. Ríndete pronto y aún podré ayudarte a luchar por la clemencia. Naraku Sora irrumpió en la celda de detención y vio a los segadores de almas inconscientes amontonados a un lado de un vistazo. No esperaba que mis compañeros ya hubieran sido víctimas de la mano malvada de este ladrón. Parece que aún llego tarde. Ten la seguridad de que te vengaré. Intruso. Interrogación de cierre. ¿Hay algún problema con el cerebro de este niño? Esas personas se acaban de desmayar. Si tienes problemas de visión, puedes donarlos. No era lo suficientemente audaz como para matar gente casualmente en el Seireitei, especialmente en una institución importante como la prisión de Shino. Silenciar a unos cuantos idiotas ya era el objetivo final. Si se atrevía a cruzar la línea de nuevo, incluso siendo un noble de alto rango, Lord Sage no podría protegerlo. Pequeña cosa, cumplir con tu deber es más importante que cualquier otra cosa. Solo ocupándote de tus propios asuntos puedes vivir. El intruso quería usar palabras para persuadirlo de que se retirara, pero antes de que pudiera terminar, vio una luz de espada fría que se dirigía hacia él. Sonido metálico. En el momento en que se escuchó el sonido del metal chocando, el tiránico reiatsu se precipitó directamente, dejando instantáneamente sin palabras al intruso. Naraku Sora sonrió horriblemente. No me importa quién seas, toma mi espada primero. El intruso se alarmó mucho. El poder que emanaba de la Zanpaku TM no se parecía en nada al que un carcelero común debería tener. Sin embargo, el hombre que tenía delante no era ningún guardián que él conociera. ¿De dónde sacó la prisión de Shino a un joven tan fuerte y temerario? ¿Te atreves a distraerte en una batalla de vida o muerte? Buscas la muerte. La sonrisa en el rostro de Naraku Sora se volvió cada vez más feroz. Un aura ligeramente rojiza lo envolvía, como una bestia sedienta de sangre que se libera de su confinamiento. Tal como lo había evaluado el profesor de la academia. No dominaba el estilo de lucha de Aizen para controlar la situación. En lugar de aprender de los demás, era mejor volver a su verdadero yo. El reiatsu parecido a la sangre envolvió la hoja de color blanco plateado, como un camión pesado a toda velocidad, y se estrelló de frente contra el Zanpaku del intruso. Acompañado por la erupción del poder tiránico, el cuerpo del oponente fue levantado junto con él y de repente enviado a volar. No había absolutamente ninguna técnica de la que hablar. Fue toda la belleza de las estadísticas. El estruendo, similar a un terremoto, impactó toda la celda. Una cantidad ingente de polvo cayó con un crujido. El cuerpo del intruso quedó incrustado en la pared, aplastado por innumerables piedras. Tos, tos. El intruso vomitó con fuerza, sintiendo como si sus órganos internos hubieran sido aplastados hacia adelante y hacia atrás por algún objeto indescriptible, con los dientes llenos de sangre. Luchó por liberarse de la pared rota, pero cuando el polvo se disipó, lo que apareció a la vista fue una luz carmesí. Naraku Sora se puso de pie con su espada, levantó la mano y extendió un dedo. Adm 31, Shakam. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos?
Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Si tienes algo que decir, ve a decírselo a mi señor guardián. Una luz intensa y cegadora brotó de las yemas de sus dedos, iluminando el rostro del intruso con un baño de color carmesí. Abrió mucho los ojos, sin atreverse a creer lo que estaba sucediendo delante de él. Claramente, el reiatsu de este tipo solo estaba al nivel de un oficial de alto rango. Pero esa agresión irrazonable fue como una bestia que se soltó de su correa y aplastó salvajemente las defensas que había construido. En la fracción de segundo en que sus espadas se encontraron, su capa exterior de reiatsu fue pulverizada con la fuerza de la madera podrida siendo aplastada. Fue completamente incapaz de contraatacar. ¿Cómo es posible que una potencia de este nivel ni siquiera sea un oficial de prisión? ¿De verdad se había vuelto tan extravagante la gran prisión subterránea central? Frente a la rugiente y abrasadora bola de fuego, el intruso apretó los dientes, luchando desesperadamente por liberarse de los escombros, y frenéticamente sostuvo su zanpakudo horizontalmente frente a él. Intentó bloquear este ataque tiránico. Pronto, un sonido entumecedor del cuero cabelludo resonó continuamente mientras la espada y la llama se cruzaban, estallando en innumerables destellos deslumbrantes de luz. El olor a carne quemada impregnaba la sala de detención. Las manos del intruso se habían convertido en una pasta por la alta temperatura, y la carne se estaba marchitando. Aún así, no se atrevía a relajarse en lo más mínimo. El cañón de llama roja de Narakusora era completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Ejercía 12 puntos o incluso más de poder destructivo con 10 puntos de reiatsu. No parecía en absoluto un cañón de llama roja disparado por un oficial sentado. Aunque, se escuchó una explosión ensordecedora. La sangre brotó en medio de la intensa luz, arrastrando fragmentos de hueso y órganos internos, pintando una escena trágica e infernal. Cuando Nishikawa llegó, lo que vio fue un desastre impactante. Había paredes rotas y ruinas por todas partes. La jaula se había hecho añicos, y el intruso yacía negro y quemado en el suelo, plagado de fisuras. Su rostro estaba dolorido, sus rasgos contorsionados, claramente había perdido el conocimiento. Al otro lado, varios segadores de almas estaban amontonados, aparentemente en coma. La primera batalla de Narakusora había llegado a su fin. Mayor Nishikawa llegó justo a tiempo. Alguien mostró unos dientes completamente blancos y su sonrisa tenía un dejo de algo escalofriante. No te preocupes, ya me he encargado de este tipo. ¿A qué nivel del infierno deberíamos arrojarlo? A decir verdad, la emoción que proporcionaban las estadísticas puras era mucho más satisfactoria que confiar en mecánicas complejas. Los beneficios obtenidos al suprimir a todos los adjuchas y a los rebeldes se mostraron vívidamente en esta batalla. Ambos lados tenían un reiatsu similar, pero Narakusora fue capaz de suprimir completamente a su oponente, dejándolo sin posibilidad de contraatacar. Esta era la belleza de las estadísticas brutas. Nishikawa hizo una mueca. Le dolían los dientes inexplicablemente. ¿Por qué parecía que el estilo de lucha de este chico era más adecuado para el Escuadrón 11? No me llames mayor, tú eres el mayor aquí. Dio 2 pasos hacia adelante, llegó al lado del intruso y se agachó para examinarlo cuidadosamente. El hombre exhalaba más de lo que inhalaba. Aunque aún no estaba muerto, si no recibía tratamiento médico, no viviría mucho más. Y mucho menos bajar al infierno a aceptar el castigo. Nishikawa se levantó y meneó la cabeza. Antes de hacer tu movimiento, ¿no preguntaste cuál era el objetivo de este tipo? Ya no tenía salvación. Solo esperaba morir. A menos que un capitán o teniente del Escuadrón 4 llegara en media hora, no había forma de salvarlo. El nivel médico de la gran prisión subterránea central no era suficiente para tratar heridas tan graves. Narakusora frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Este tipo vino a mi territorio a causar problemas. ¿Se suponía que debía hablarle amablemente y despedirlo? Nishikawa se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué quiso decir con su territorio? ¿Por qué sonaba tan raro este chico? Hablando así, ¿no tenía miedo de que el señor Yutara lo usara para llenar el infierno? Después de luchar con sus pensamientos por un momento, Nishikawa suspiró y dijo con impotencia. ¿Recuerdas lo que te dije antes sobre Central 46? Narakusora asintió. Para decir algo traicionero, muchos problemas en realidad son provocados por esos peces gordos y poderosos.
Los ojos de Nishikawa estaban llenos de complejidad y su voz bajó unas octavas. El llamado ejército rebelde probablemente esté respaldado por nobles. Y su propósito al hacerlo es a menudo traer más beneficios a sus propias familias. Pero hay cosas que no se pueden hacer a la vista de todos. Si se quitaran la máscara directamente, no quedaría bien para nadie. Por lo tanto, los nobles han cultivado grupo tras grupo de rebeldes segadores de almas independientes del Gote y 13 para obtener beneficios en la oscuridad. Por ejemplo, población, minerales, negocios, etc. Naraku Sora parecía pensativo, pero luego su rostro se calmó cuando dijo: «Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo, una vanguardia de la justicia? Alguien invadió la sala de detención intentando rescatar a un pecador, y yo aparecí justo a tiempo para detener un crimen. Si tienes algo que decir, ve a decírselo a mi Lord Guardián». Aunque Nishikawa no lo dijo explícitamente, el significado entre líneas era obvio. El hombre medio muerto que yacía en el suelo pertenecía a una familia noble. Su visita a la sala de detención esta vez probablemente silenciaría a los rebeldes anteriores. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Antes de que esas personas pudieran ser interrogadas, Naraku Sora los había escoltado a todos al infierno. Así es el destino. Naraku Sora carecía temporalmente de la capacidad para gestionar los sórdidos negocios entre nobles. Sin embargo, la fortuna sube y baja. En el futuro, él definitivamente ajustará cuentas. Después de todo, las recompensas por la supresión también hacían referencia al valor del pecado. Cuanto mayor sea el valor de pecado de un pecador, mayor será la probabilidad de extraerle objetos buenos. A juzgar por la historia de la sociedad de almas, esos nobles altos y poderosos eran casi en su totalidad la vergüenza de la sociedad de almas. Llamarlos la fuente del caos no sería una exageración. Actos de pecado nunca los toleraré. Al escuchar las palabras desdeñosas de Naraku Sora, Nishikawa no sabía si reír o llorar. Aunque suene un poco raro, no hay nada malo en ello. Con el Lord Guardián aquí, esos nobles no se atreverían a acampar a sus anchas por la gran prisión subterránea central. En cuanto a este tipo, Nishikawa pensó por un momento. Invadir la gran prisión subterránea central, según el artículo 167 de las leyes de la Sociedad de Almas, requiere despojarlo de un tercio de su poder espiritual y encarcelarlo en la primera prisión subterránea, Tokatsu. Sin embargo, este tipo no vivirá mucho más, así que no hay necesidad de, antes de que pudiera terminar de hablar, Naraku Sora ya había usado un hechizo vinculante para envolver al intruso como una bola de masa, agarrándolo con 5 dedos. Todavía tenemos que seguir el procedimiento. Diciendo eso, cargó al intruso medio muerto y caminó hacia la prisión subterránea. Al observar su figura alejarse, Nishikawa quiso decir algo, pero se detuvo. Un murmullo de palabras finalmente se convirtió en un suspiro de impotencia. Érase una vez, su corazón había estado lleno de justicia al igual que Naraku Sora. Pero a medida que veía más y más oscuridad, esos pesados casos, uno tras otro, se sentían como montañas que presionaban su corazón. Presionaron hasta que Nishikawa apenas pudo respirar. Murmuró suavemente. «Es bonito, ¿verdad? Siempre hay alguien más, infierno Tokatsu». Naraku Sora abrió la puerta de la celda con una mano y arrojó al intruso con la otra. Suprimió exitosamente al pecador Araki-shin, valor de pecado 99, participación 100%. Tu Reiatsu ha aumentado. Nivel de poder espiritual actual, 10. Tu comprensión del hado ha mejorado. Dominas a la perfección el hado N33, Smkatsui. Tu potencial de crecimiento ha aumentado en un 100%. Naraku Sora. Interrogación de cierre. ¿Qué significa potencial de crecimiento incrementado en un 100%? Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. Matea Shutara. Grieta. Como si una barrera que restringía el límite superior del alma se hubiera roto, un sonido como de vidrio roto resonó desde dentro de su cuerpo, fracturándose uniformemente. Fue como un renacimiento, desprendiéndose de un viejo caparazón. El poder espiritual almacenado en su cuerpo se renovó por completo, dándole a Naraku Sora la ilusión de haberse metamorfoseado en una especie completamente nueva. Aunque su Reiatsu todavía estaba en el 10º rango, se había producido una transformación cualitativa. El poder del hueco y su propio Reiryoku se habían fusionado con mayor perfección.
Ambos se entrelazaron, indistinguibles, como si este fuera el poder con el que había nacido. A pesar de ser solo una mezcla del 2%, bajo esta maravillosa reacción química, ejerció un efecto de amplificación de casi el 100%. Naraku Sora bajó la mirada. Los músculos de sus brazos estaban tensos como dragones enroscados. Al apretar el puño, se oyó un crujido que le hormigueó el cuero cabelludo. ¡Qué poder! El aumento del potencial de crecimiento trajo consigo una amplificación global, así como un cambio en su potencial latente. Incluso sin depender de su habilidad para hacer trampas ahora, Naraku Sora podría alcanzar el nivel de capitán en el futuro. Esta confianza le infundía su elevado potencial de crecimiento. Esto es, realmente me gané la lotería. Naraku Sora sonrió. Sus dientes, blanquísimos, destacaban especialmente bajo la luz, como una bestia dormida que despertaba gradualmente, irradiando una ferocidad salvaje y arrogante al mundo exterior. Ahora esperaba cada vez con más ilusión su futuro. Quizás en un futuro cercano realmente pueda estar por encima de los cielos. Dentro de las celdas de la prisión, los pecadores temblaban mientras observaban al joven afuera, incapaces de comprender qué le había sucedido. Esa intensa sensación de opresión les daba la ilusión de asfixia. Fue como enfrentarse a un depredador natural. Aruk. Señora guardiana, no está ahí. En el cuartel de la brigada de la prisión, dentro del laboratorio de investigación privado de Shutara, Naraku Sora dejó escapar un aullido vergonzoso, retorciéndose en la mesa de examen como un pez fuera del agua. Shutara Senjumaru lo miró con exasperación y lo regañó. Estabas muy animado cuando destrozaste la puerta de la celda. ¿Por qué te comportas como un inútil ahora? ¿No será que te quité la ropa? Esta es una aguja de Reiryoku. Solo necesito insertarla en la posición Akusui para analizar la composición de tu poder espiritual. Ten la seguridad de que sé lo que hago. Mientras hablaba, ignorando los gritos de alguien, la mujer insertó a la fuerza una aguja larga, parecida a una sonda de pitón, en el abdomen de Naraku Sora. Normalmente, este grado de daño causaría directamente que un Soul Reaper perdiera su poder espiritual, reduciéndolo completamente a la mediocridad. Pero de alguna manera, a través del método que Shutara Senjumaru utilizó, la aguja de pitón, no, cuando se insertó la aguja Reiryoku, Naraku Sora no sintió nada en absoluto. Ahora yacía en la mesa de examen como un pez muerto, mirando con desesperación la gruesa aguja rojiza que sobresalía del centro de su abdomen, permitiendo que la otra parte lo manipulara. Esto era lo que pasaba cuando uno vivía bajo el techo de otro. Especialmente porque Shutara Senjumaru había prometido darle cierta compensación después de que concluyera la investigación. Será mejor que sea algo sustancial y no solo una recompensa verbal. Una pantalla de Reisi se desplegó directamente frente a la mesa de examen, y una serie de vertiginosas fórmulas numéricas aparecieron continuamente. Inmediatamente después aparecieron un montón de términos incomprensibles como longitud de onda de Reisi y balance tercero. Sus delgados dedos se extendieron con suavidad, y el Reisi materializado se desprendió de sus yemas. Bajo la manipulación de Shutara Senjumaru, se entretejió en hilos, dibujando un patrón tras otro. Parecía estar deduciendo algún tipo de posibilidad. Al observar los patrones en constante cambio, los ojos de Naraku Sora se pusieron vidriosos. Solo sentía que le picaba el cerebro. Después de un momento, Shutara Senjumaru entrecerró los ojos ligeramente, revelando una expresión de desconcierto, y susurró suavemente. ¿Es completamente diferente a mis cálculos? ¿El grado de hoyoificación es insuficiente? ¿O hay algún otro secreto que desconozco? ¿Qué es exactamente lo que falta? Tanto Soul Reapers como Hoyous están compuestos de Reisi. La diferencia esencial radica en el alma. La hoyoificación, en cierto sentido, puede resumirse como un tipo de alma que acomoda fragmentos de otro tipo de alma, rompiendo así los grilletes originales y logrando un cierto grado de avance. Esta práctica es extremadamente peligrosa. No es que no haya habido segadores de almas hoyoificados en la historia, pero sin excepción, su racionalidad fue devorada por la tiranía derivada de sus almas, y degeneraron por completo en hoyous que habían perdido su naturaleza. Nunca había existido una existencia como Naraku Sora. Como investigador, Shutara Senjumaru naturalmente no podía evitar tocar este campo, a pesar de que era un asunto tabú extremadamente serio en la sociedad de almas. Pero la curiosidad es a menudo una de las mayores fuerzas impulsoras del desarrollo científico. Necesito datos más detallados. Shutara Senjumaru agitó la manga.
En el instante en que la gruesa aguja roja de Reiryoku salió disparada, las ataduras de Kidman en el cuerpo de Narakusora también se desprendieron por completo. El muchacho realizó un keep-up, saltando de la mesa de examen, y se puso su Shyakushima a la velocidad del rayo, temeroso de que cierta mujer se aprovechara de él. ¿Qué prisa tienes? De todas formas, tendrás que quitártelo más tarde. Interrogación de cierre. Cuando escribo un signo de interrogación, no es porque yo tenga un problema, es porque tú tienes un problema. Al principio era solo una suposición, pero ahora podía estar seguro. Esta mujer simplemente deseaba su cuerpo. Shutara Senjumaru volvió a agitar sus mangas y los diversos instrumentos de alta tecnología del laboratorio se hundieron en las paredes o en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme sala quedó vacía. La mera observación no puede dar la respuesta deseada, pero hasta donde sé, cuando un segador de almas está en combate, en ese momento, Narakusora notó de repente que la sonrisa de Shutara Senjumaru contenía algunos indicios más de peligro, como una flor con espinas. El Reiatsu produce fluctuaciones violentas y el poder espiritual experimenta diversos grados de cambio. Los labios rojos de Shutara Senjumaru se entreabrieron levemente. De pie, una leve presión se difundió a su alrededor, cubriendo gradualmente todo el laboratorio. Da lo mejor de ti. Déjame presenciar tus límites. Narakusora hizo una pausa. Tras un breve silencio, reveló una sonrisa igualmente peligrosa y asintió suavemente. Está bien. Aunque sabía que la brecha entre él y Shutara Senjumaru era desesperadamente amplia, también quería ver exactamente dónde estaban sus límites. Quería saber exactamente cuánta amplificación había supuesto el aumento del potencial de crecimiento. El chico sonrió, levantó el brazo y agarró con fuerza la Zanpakuh que había sacado de un lado. Al momento siguiente comenzó el duelo. La fría luz de la espada floreció como la luz de la luna, dejando escapar un rugido ensordecedor hacia la existencia más suprema de la sociedad de almas. Rotura. Se escuchó el sonido de carne desgarrada. La hoja atravesó el auri exterior, y brotó sangre roja brillante, junto con fragmentos de hueso y órganos internos. En un instante, la figura frente a él quedó completamente desmembrada. La espantosa visión incluso hizo que Narakusora se congelara por un momento. ¿Soy ya fuerte hasta este punto? En ese momento, una voz suave vino detrás de él, el tono tenía un dejo de impotencia. Chico tonto, ¿cuánto tiempo piensas quedarte mirando esa ilusión tejida? La respiración de Narakusora se detuvo de repente. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. La bondad de la hermana mayor. La luz de la hoja se dirigió hacia atrás y el filo frío atravesó las limitaciones del aire. No pensó. Fue casi una reacción nacida puramente del instinto. La Zanpakuh, envuelta en Reiatsu, estaba a mano. /oblicua. Al presenciar esta escena indescriptible, Shutara Senjumaru entrecerró los ojos levemente y una sonrisa de agradecimiento se dibujó en las comisuras de su boca. Aunque había sido engañado por la ilusión por una fracción de segundo, un truco que incluso podría engañar a un capitán, era algo que un Soul Reaper de nivel oficial sentado debería haber encontrado imposible de distinguir. Sin embargo, en el instante después de ser advertido, Narakusora inconscientemente dio la respuesta más correcta. Un Reiatsu abundante y condensado lo envolvió con fuerza como sangre. La Zanpakuh brilló con una luz fría mientras atacaba, atravesando la ilusión una vez más. Esta parecía ser una de las habilidades del Zanpakuh de Shutara Senjumaru. Tejer ilusiones. Sin embargo, de principio a fin, no la había visto dibujar una Zanpakuh, ni habían aparecido esos brazos esqueléticos dorados. Un par de manos limpias y desnudas permanecieron expuestas, sin hacer ningún movimiento. Ella caminaba tranquilamente, relajada y a gusto. La brecha entre ambos era, por decirlo suavemente, un tanto escandalosa. A pesar de esto, Narakusora no se rindió. Después de todo, esta debía ser una batalla para poner a prueba sus límites. El éxito o el fracaso eran irrelevantes. Sin dudarlo mucho, en el instante en que la ilusión se desvaneció, Narakusora apretó la empuñadura con más fuerza. Sus pies pisaron con fuerza el suelo, y todo su cuerpo se convirtió en una flecha que se desprendía de la cuerda del arco, disparada hacia adelante. Como no podía distinguir entre lo real y lo falso, simplemente cortaba todo lo que aparecía en su línea de visión.
La Zanpakuth rugió. El aire dejó escapar un gemido abrumador, separándose hacia los lados como un trozo de tela que se rasga a la fuerza. Reforzado por Reiatsu, este ataque estalló con un poder destructivo sin precedentes. Incluso si se enfrentaba a la versión de sí mismo antes de reprimir al intruso, Naraku Sora confiaba en que podría dividir esa versión en dos con un solo corte. ¡Qué tosca esgrima! Shutara Senjumaru negó con la cabeza. No hay ninguna elegancia que se pueda mencionar. Es como una bestia liberada de su jaula, aunque no carece del todo de mérito. Por lo menos, la letalidad es asombrosa. Mientras hablaba, un Reiatsu ilimitado surgió de su palma, tomando el contorno de una espada, avanzando lentamente hasta bloquear perfectamente el Zanpakuth de Naraku Sora. La luz de la hoja chocó y el metal chocó. El estilo de lucha de Shutara Senjumaru no se parecía en nada al de un Soul Reaper tradicional. En cambio, parecía más bien una artista que interpretaba plenamente su arte. Cada gesto mostraba la máxima elegancia. Para ser honesto, no soy experto en Kendo, pero tengo un amigo que destaca en ese campo. Si te interesa, tonto, la Zanpakuth y la hoja de partículas espirituales chocaron repetidamente, estallando con brillantes chispas de luz. Naraku Sora blandió su espada horizontalmente con fuerza, desplegando al máximo el brillo carmesí de su Zanpakuth. La tiranía propia de un Ouyou se manifestó en ese momento. El poder ya violento ascendió un paso más allá. Shutara Senjumaru, que había estado observando todo el tiempo, ahora miraba a Naraku Sora con una mirada que contenía un rastro de fervor. Pensar que realmente había un Soul Reaper en este mundo que podía controlar perfectamente la Ouyouificación. A juzgar únicamente por los parámetros de datos, incluso a una existencia de nivel capitán le resultaría difícil descubrir el secreto de Naraku Sora. Como mucho, pensarían que este tipo era un Soul Reaper con una naturaleza Reiatsu bastante violenta. Si no hubiera presenciado todo el proceso, tal vez también se le habría mantenido al margen. Solo se puede decir que todo fue un arreglo del destino. La sonrisa en los labios de Shutara Senjumaru se hizo más pronunciada y sus golpes se volvieron cada vez más despiadados. Tal como lo había dicho antes. Si las personas no tuvieran un idioma común, ¿cómo podrían hacerse amigos? Obviamente, hasta cierto punto, Shutara Senjumaru también era bastante intrigante. El vasto Reiatsu ascendía constantemente. El aire dentro del laboratorio de investigación se volvió gradualmente viscoso, haciendo que incluso respirar fuera pesado. Naraku Sora abrió mucho los ojos al contemplar ese hermoso rostro. Aunque seguía sonriendo, transmitía una sensación de indiferencia. Sus ojos en blanco y negro interpretaban una compasión fluida, mirando a todos los seres vivos como un verdadero dios. Shutara Senjumaru suspiró suavemente y levantó la mano. Una luz fantasmal y cristalina la envolvió, como si se hubiera convertido en una exquisita obra de arte tallada en cristal. En ese momento, una señal de alarma resonó con fuerza en el corazón de Naraku Sora. Una intensa sensación de crisis invadió su conciencia, lo que le obligó a reaccionar de forma instintiva. Su Reiatsu estalló por completo en ese instante. Su Zanpakuth tembló violentamente y una sensación pesada y opresiva inundó el aire. Sintió como si una roca gigante hubiera caído sobre su alma. Los ojos de Shutara Senjumaru se iluminaron. Parecía haber una luz en ellos, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Ahora ella comprendía en gran medida la razón de la perfecta Ouyouificación de Naraku Sora. Pero la batalla no terminó ahí. Sus 5 dedos, hermosos como el jade, se unieron y avanzaron con su mano izquierda. El movimiento era suave y lento, como una tierna caricia entre amantes. Se enfrentó de frente a ese aterrador Reiatsu de color rojo sangre. Al momento siguiente, el sonido de algo roto resonó incesantemente. En un instante, la ofensiva de Naraku Sora se desmoronó. Salió despedido, estrellándose contra la pared en medio del viento silbante. ¿Qué fue eso? Naraku Sora yacía en el suelo sin ninguna dignidad, con todo el cuerpo dolorido. Se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. ¿Quieres aprender? Shutara Senjumaru se acercó, mirando al niño en el suelo, sonriendo suavemente. Puedo enseñarte. Nadie habría adivinado que esta existencia, cálida como el sol, era la misma persona que acababa de recibir un golpe de Zanpakuth con una bofetada y luego destrozó directamente el Reiatsu de Naraku Sora. El contraste era demasiado extremo. Naraku Sora se incorporó con dificultad. Aprende. ¿Por qué no iba a aprender? Debo decir de antemano que esto no cuenta para nuestro acuerdo previo. Shutara Senjumaru asintió, sin importarle en lo más mínimo el regateo de cierta persona.
En cuanto a la razón por la que puedes controlar perfectamente el poder de Olification, tengo una suposición aproximada. ¿Qué pasa? Naraku Sora estiró el cuello con curiosidad. Pertenecía a la categoría de quienes sabían el cómo, pero no el por qué. Podía usarlo con eficacia, pero desconocía por completo las razones específicas que lo motivaban. Shutara Senjumaru reveló una expresión seria y su sonrisa se retrajo ligeramente. Peso. El peso del alma. La expresión de Naraku Sora se volvió seria y una mirada de contemplación cruzó por sus ojos. Otro término del que nunca había oído hablar. Seguir a esta loca realmente significó aprender cosas nuevas. Sin embargo, Shutara Senjumaru no tenía ninguna intención de continuar. Aunque te explicara el contenido específico, no lo entenderías. Con conocer el concepto basta. Por cierto, ¿has dominado el Shikai de tu Zanpakudo? O mejor dicho, ¿sabes su verdadero nombre? Al escuchar esto, Naraku Sora hizo una pausa, miró la Zanpakudo que tenía en la mano y luego negó con la cabeza. Como un Soul Reaper normal, no tenía ventajas únicas en este sentido. Confiando únicamente en el Zen de la espada enseñado en la academia, no podía comunicarse con su Zanpakudo en tan poco tiempo, y mucho menos saber su verdadero nombre o a su maestro Shikai. Entonces tienes mucha suerte. Shutara Senjumaru entrecerró los ojos y sonrió, con el aspecto de una hermana mayor comprensiva. Hace poco desarrollé una tecnología que puede ayudar a los segadores de almas a dominar rápidamente el Shikai. ¿Y bien? ¿Quieres probarlo? Por alguna razón, Naraku Sora realmente leyó un indicio de mala intención en ese rostro increíblemente hermoso,